Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Adriana Giraldo. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Fundación Mujer Virtuosa. El día de hoy empezamos una serie de charlas y en las próximas 8 semanas vamos a estar hablando de ellas, y es que vamos a navegar por nuestras emociones. El título de estas charlas se llama Espiritualidad emocionalmente sana, del escritor americano Peter Scazzero. Hoy es la primera charla y vamos a estar hablando acerca del tema del problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Ese es el primer paso, reconocer los síntomas y saber qué estamos fallando. Una espiritualidad sin unas emociones sanas puede llegar a ser fatal, letal para nuestras vidas, ya que no tenemos reconocimiento de esas emociones que muchas veces están dentro de nosotros, allá ocultas, nunca las sacamos y llevamos una vida feliz. Cada vez que nos preguntan ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Pero realmente dentro de esa felicidad falsa tenemos unas emociones que necesitan ser sanadas. Y es por eso que vamos a estar navegando en nuestras emociones en este tiempo maravilloso que Dios ha permitido tener con nosotros, con todos nosotros, porque yo también estoy aprendiendo. Así que te invito a que cada jueves por YouTube entres a nuestra página y tengas unos minutos para que aprendamos juntos. ¿Qué significa la espiritualidad emocionalmente enferma? Los seres humanos, en muchas ocasiones de nuestra vida, en nuestro diario vivir, andamos en piloto automático y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Muchas veces nos levantamos, nos cepillamos, todo eso lo hacemos porque es piloto automático. No necesitamos pensarlo para hacerlo. Lo hacemos, ya es parte de nuestra rutina, es parte de nuestro hábito diario. Como les dije, por esta razón llevamos una capa que no reconocemos en nuestra vida, pero que está allí en esos momentos. Dios nos hizo a todos nosotros completos, está en Génesis 1:27, en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en el área corporal, físico, en el área mental, nuestras emociones, pero también nos hizo completos en el área intelectual y en el área social, donde estamos con todas las personas compartiendo. Pero ¿cómo diagnosticamos estos síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma? Son 10 síntomas que nos habla el autor y escritor americano Peter Scazzero en este fabuloso estudio de las emociones. Y vamos a hablar de ellas el día de hoy. El primero es usar a Dios para huir de Dios. Cuando estamos experimentando la transformación de Dios en nuestra vida, pero utilizamos a Dios para escapar de Él, ignoramos a Dios, usamos actividades. Muchas personas se concentran en trabajar en cosas de la iglesia, ayudar a las personas, tal vez en la comunidad, pero están escapando realmente de estar con Dios. Entonces ignoramos nuestros problemas para ayudar a los problemas de los demás. Por ejemplo, cuando se exhiben conductas cristianas o conductas que supuestamente son las mejores para que las otras personas que son importantes en nuestra vida piensen bien de la persona, o cuando se usa la verdad de Dios para menospreciar a otros. El segundo síntoma es no hacer caso de los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Todos los seres humanos tenemos emociones, son parte de nuestra humanidad, vienen con el paquete. Muchas personas piensan que sentir ira, sentir tristeza o sentir miedo es un pecado o es malo sentirlo. Están equivocadas. Como dije, son emociones. Esas emociones, la tristeza es una emoción primaria, como lo dijimos en una de nuestras charlas en Fundación Mujer Virtuosa. Y muchas veces piensan que porque sienten estas emociones hay algo que está realmente mal en ellas. Estas personas se llenan de una falsa confianza para que estas emociones desaparezcan.
Limitar estas emociones, limitar sentirlas o excluirlas de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, significaría cortar una parte de nuestra humanidad. El tercer síntoma es renunciar a las cosas equivocadas. Nosotros los seres humanos, cuando sentimos que nos sentimos encerrados, tendemos a renunciar a muchas cosas en nuestra vida, renunciar a amistades, renunciar a cosas que realmente hacen parte de nosotros, renunciar al trabajo, renunciar a tu familia, ¿sí? Dios no nos pide que renunciemos de nuestro lado bueno, porque nunca nos ordenó que renunciáramos a los deseos y placeres sanos de la vida, como por ejemplo la amistad, el arte, la sonrisa, la alegría, la música, la belleza, la naturaleza, la recreación. Todas estas cosas son un regalo de Dios para tu vida y para la mía. La intención de Dios es que nuestro ser más profundo y verdadero que Él creó alcance la libertad. En la plenitud de nuestra vida mientras lo estamos siguiendo a Él, sin olvidarnos que somos seres humanos. Dios ha dotado a cada uno de nosotros con talentos, con dones maravillosos que lo reflejan y lo expresan a Él. Recuerda, en Génesis 1:27, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ser como Jesús consiste en quitar ideas falsas acumuladas que traemos desde nuestra niñez y permitir que emerja nuestro verdadero ser. El quinto punto es negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Muchas veces caminamos en la falsa idea que el pasado no se toca porque hay que sanar. Y esto no es verdadero. Esto es completamente falso. En realidad, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos una nueva vida. Claro que sí, una nueva vida, y el hombre viejo quedó atrás, lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Y es verdad, pero para volver al pasado es importante que vamos a examinar y meditar en aquellas cosas o conductas que necesitamos liberarnos, mejorar ese comportamiento destructivo que nos impide amarnos a nosotros mismos y amar a los demás como Dios quiere que lo hagamos. El sexto paso es dividir nuestra vida secular en la vida espiritual, o sea, dividir las vidas. Tenemos una sola vida. Tenemos que tener coherencia en lo que predicamos y practicamos. Las dos van juntas, no podemos separarlas. Muchas personas van a las iglesias felices los domingos, cantan, lloran, pero el resto de la semana se olvidan de que Dios existe. O salen de la iglesia y encuentran a alguien en la calle y empiezan, oh Señor, empiezan a gritar y a enojarse y a quejarse diariamente. Eso es no tener coherencia emocional. Entonces, eso es llevar una vida doble. Según las estadísticas, que son devastadoras, dicen que los miembros de una iglesia se divorcian de sus cónyuges con la misma frecuencia que lo hacen los vecinos que no son espirituales. Golpean también a sus esposas, las personas que son espirituales, las golpean no solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. No hay esa doble vida. Los inconversos o las personas que no tienen una vida secular o las personas que no son espirituales y se piensan que son muy espirituales para estar con los demás. Eso es totalmente falso, porque aquí todos cometemos errores. Entonces, o las personas que no dan sus diezmos o las ofrendas porque son tan materialistas como las personas que no tienen ese conocimiento. También se discriminan, hay también mucho racismo. Así que no podemos dividir nuestra vida en eso. Eso es uno de los síntomas. Otro síntoma de la espiritualidad emocionalmente enferma es hacer para Dios en vez de estar con Dios. No alimentarse de Dios es llevar una vida marchita. No podemos dar lo que no tenemos.
no podemos comer de a poquitos, porque cuando comemos chiquitico de a poquito, pues nuestro cuerpo no se alimenta propiamente. Lo mismo pasa en la vida espiritual, que es importante trabajar en una vida interior profundamente, porque nuestra labor para Dios puede fluir adecuadamente, pero cuando estamos con Él, en una relación con Él, no se puede entregar lo que no tenemos. El octavo síntoma de la espiritualidad emocionalmente enferma es excluir el conflicto de la espiritualidad. Este es uno de mis preferidos porque es un síntoma que vemos a menudo en todas las personas, sobre todo en las personas que son espirituales o se dicen espirituales o que se creen muy espirituales. A nadie le gusta el conflicto. A mí no me gusta el conflicto. ¿A ti te gusta el conflicto? Creo que la respuesta es no, a nadie nos gusta el conflicto, pero lamentablemente el conflicto lo hay en todas partes, en los tribunales, en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con los padres, con su pareja, ¿sí? Con los amigos. También alguien muchas veces puede decir algo inapropiado a nosotros o decir algo nosotros inapropiado para otra persona y hay un conflicto. Entonces el conflicto siempre va a estar allí. No podemos disimular. Hay una creencia que cuando se disimulan las desavenencias o poner un velo sobre ellas o aquí no ha pasado nada, tranquilo o tranquila, está bien, no hay ningún problema, entonces es la mejor opción y eso significa seguir a Jesús. Eso es completamente falso. En muchas iglesias siguen sufriendo debido a los conflictos sin resolver entre las personas de las iglesias o las personas que se creen muy espirituales. Tienen conflictos sin resolver porque se dejan pasar, son pacifistas, dejan pasar y pasan y pasan y dicen que todo está bien, cuando en realidad dentro de ellos llevan ese conflicto allí. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir? Porque con la persona con la cual tenemos ese conflicto no queremos caer en más conflicto. Entonces lo que hacemos es dejarlo, ¿cierto? Y lo dejamos así con la persona, pero vamos y le decimos al pastor, vamos y le decimos al líder, vamos y le decimos a la amiga, a la mamá. Estamos siendo hipócritas, estamos siendo falsos, porque el conflicto se arregla es con la persona con la cual tenemos esa desavenencia, ese problema, ese conflicto, no con las otras personas, a no ser que necesites otra opinión. Pero recuerda, siempre ve donde una persona que pueda darte la mejor opinión, pero la mejor opinión siempre va a ser con aquella persona con la que has tenido el conflicto. Eso se llama comunicación asertiva. Y aparte de eso, cuando lo haces, estás hablando a sus espaldas. Dejar de hablarse por evitar el conflicto. Tampoco se puede hacer, eso es un síntoma. Ceder por miedo a no desearlo, ceder para no decirle a la otra persona que no, también es un síntoma. Aislarnos. Nosotros no podemos evadir el conflicto. En su deseo de traer paz verdadera, Jesús acabó con la falsa paz que había a su alrededor. Se negó a excluir del conflicto la espiritualidad. El noveno síntoma es disimular el quebrantamiento, la debilidad y el fracaso. Defectos y angustias, todos los tenemos. Eres tan humano como lo soy yo. Todos nosotros, ese pastor, ese líder que admiras tanto, es un ser humano como tú y como yo, que todos los días se levanta y tiene muchas preguntas también. Preguntas que le hace a Dios, pero preguntas que se hace a él también mismo. Es humano. Así que pretender ser fuerte para los demás y estar por dentro muriéndose, no podemos hacer eso. Es una presión para ser maduro espiritualmente. No nos gusta hablar de los escándalos, del qué dirán, ¿sí? Hay muchos salmos escritos por el rey David, donde él muestra su dolor, su debilidad y su tristeza. Salmo 51:17 dice: Tú, oh Dios, no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido. Podemos ver varios ejemplos de la Biblia que ellos no tapaban sus debilidades.
Y es que ese es el problema dentro de las iglesias o dentro de las personas que son espirituales. No muestran lo que son realmente o las debilidades que tienen por temor a que o ser juzgados o criticados por otras personas que creen que son más espirituales que ellas, cuando aquí en realidad todos estamos buscando esa espiritualidad. Podemos hablar, por ejemplo, la esposa de Oseas era una prostituta. Pedro reprendió a Jesús. Noé se emborrachó. Jonás era racista. Jacobo era mentiroso. Elías se sentía abrumado. Jeremías era depresivo y suicida. Tomás dudó. Moisés tenía mal genio. David se quedó con la esposa de su mejor amigo y lo asesinó. Pablo tenía un aguijón en la carne. Todos dependemos de Dios. Tenemos dones y fortaleza, pero también somos vulnerables. Y vamos al punto número 10. Otro síntoma de la espiritualidad emocionalmente enferma. Vivir sin límites, amor propio y a los demás. Vamos en el punto 9. ¿Dónde está el límite entre esos dos amores? Entre el límite, entre vivir sin límites, entre ese amor propio y ese amor que le vamos a dar a los demás. Nos enseñaron a ser serviciales a otros y no podemos decir que no, porque cuando decimos que no, entonces estamos siendo egoístas y empieza la crítica, ¿cierto? Por otro lado, hay cristianos que viven la vida al servicio de los demás y se olvidan de su familia, se olvidan de su casa. Ayudan afuera, pero se ayudan de los primeros, de esa primera familia que Dios les dio, que es su familia de sangre. Entonces, es una tragedia ayudar a los demás y no ayudar a los de su casa. Son dos contrastes que estamos viendo. Vamos a colocar un ejemplo. No podemos ayudar a todas las personas. Jesús nos mostró esto, siendo Él completamente divino y completamente humano. Él no sanó a todos los enfermos que había en Israel, ni resucitó a todos los muertos para ayudar a otros. Necesitas estar completa. Y otro punto, el último síntoma es juzgar el camino espiritual seguido por otras personas. También es uno de mis favoritos. Cuando estás ocupado en tus propios errores, no estás viendo los errores de los demás ni de tu prójimo. Muchas personas no tienen problema de dar consejos a otros y por tanto lo dan un consejo, pero tienen problemas en recibir consejos de los demás. ¿Por qué? Porque son personas que siempre quieren tener la razón y menosprecian la espiritualidad de otras personas. Son incapaces de recibir lo que otras personas tienen para dar, porque tal vez son personas que llevan caminando con Dios poco tiempo, son menos maduras de lo que ellas se piensan que son. Entonces no reciben lo que Dios tiene para ellos, simplemente las dejan a un lado. Pero si es un líder de la iglesia, un pastor, de ellos sí reciben, pero no reciben de las personas, ni siquiera aún de las personas que tienen en casa, cuando Dios utiliza a todas las personas. Uno de los mayores peligros del cristianismo. En los tiempos de Jesús había un grupo de superiores llamados fariseos que obedecían las órdenes de Dios y otro grupo inferior formado por pecadores, recaudadores de impuestos y prostitutas. Se ve muy a menudo en las iglesias la superioridad moral. Criticamos a los demás por su cultura, su forma de vestirse, su forma de hablar, su forma de escribir, su forma de ver la vida y no dejamos que Dios se perfeccione en ellas, no dejamos que sean ellas mismas ante Dios y se muevan a su propio ritmo. Proyectamos ante ellas nuestras disconformidades solo porque llevan una vida diferente a la que nosotros llevamos. Así que las eliminamos, las abandonamos por completo o somos diferentes. Todo esto puede ser más terrible que el odio. Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se le juzgarán, y con la medida que midan a otros, se le medirán a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en la tuya? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Los invito a que esta semana meditemos acerca de la vida de Saúl en 1 Samuel 157:24, y ahí podremos ver lo que es tener una espiritualidad emocionalmente enferma. Y también te invito a que medites en todos estos síntomas, en todas estas síntomas y que hemos hablado el día de hoy, que es aquello que te incomoda el día de hoy. Piensa, medita, saca unos momentos. ¿Qué me está molestando ahora? ¿Qué siento en estos momentos? ¿Realmente estoy siendo feliz como le digo a los demás? ¿O tengo rabia? ¿O estoy triste? ¿O estoy tratando de dar mucho a los demás, pero en mi casa no estoy dando? Vamos a ver, a llegar a meditar qué son esas emociones que te están bloqueando de tu vida espiritual. Las próximas 7 semanas estaremos hablando de ese camino hermoso y sanador de la vida, de llevar una espiritualidad con una salud emocional. Así que muchas gracias por compartir este video con tus contactos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos un día maravilloso. Dios te bendiga.